más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. Señor, estamos en 2 Corintios capítulo 12, versículo 11 al versículo 13. Nos toca el día de hoy. 2 Corintios capítulo 12, versículo 11 al versículo 13. Dice así la palabra del Señor. Leemos y luego oramos y luego vamos a ir a la palabra. Dice: me he hecho un necio al gloriarme. Vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Porque, ¿en qué habéis sido menos que las otras iglesias, sino en que yo mismo no he sido carga? Perdonadme este agravio. Oremos. Padre, te damos gracias por tu bendita y santa palabra que viene a nuestra vida, que nos es de edificación. Te ruego en tu misericordia y tu bondad que me ayudes a ser claro, preciso, que me des la capacidad de poder expresar todo lo que vamos a ver hoy y que le des entendimiento a mis hermanos. Señor, dependemos de vos en todas las cosas. Hoy cantábamos eso y esto es tan real para este momento. Dependemos de tu gracia actuando en nuestra vida. Te pido que nos guíes y que todos podamos prestar atención a lo que vas a hablarnos. Ruego todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. El pasaje de hoy, el título se llama Señales de un siervo verdadero. Aunque a veces las personas generalmente no lo dicen, sí es cierto que muchas veces se necesita, yo le dije y le puse acá, recibir señales. Así le puse. Aunque las personas muchas veces lo necesitan y muchos no lo van a decir, creo que muchas veces necesitamos recibir señales. Por ejemplo, doy 2 o 3 ejemplos. Cuando a veces en una pareja, ¿no?, hay una discusión y la cosa se puso medio brava, ¿no? Y por ahí el marido, ¿no?, se fue ahí a un lugar solo porque la esposa medio que no quiere saber nada. Y de repente, una buena señal para el marido, ¿cuál es? Que la esposa venga con un mate. Eso es como que te dice, acá algo pasa, está queriendo charlar, está queriendo arreglar el asunto, porque si no, no va a venir con el mate, vendría con un palo de amasar. Si viene con el palo de amasar sería una mala señal. Pero si aparece con el mate es una señal de tregua, ¿no? Entonces ya es una buena señal y el marido necesita esa señal tal vez para poder acercarse. Por ejemplo, cuando te vas de viaje, a algunos les gusta mucho viajar y por ir salir en auto, ¿no? Y hacer un montón de kilómetros, ¿no?, con la familia. Y cuando los hijos son chiquitos, después de muchas horas de manejar, ¿no?, los grandes como lo soportaban, pero los chicos se ponen un poco pesados, ¿no? Y te están preguntando, ¿y cuándo llegamos? ¿Y cuándo llegamos? ¿Y cuándo llegamos? Y una señal que los padres necesitan es estación de servicio. Un ratito aunque sea, ¿no? Esperando la señal más importante, que es, ¿no?, a 50 kilómetros del lugar donde llegamos. Pero después de la vez 1560 que tu hijo te dice cuándo llegamos, una buena señal que los padres esperan es la estación de servicio. Y así como las señales son importantes en las cosas tal vez sencillas, a veces también se esperan señales en cosas que son importantes, que hasta afectan a un país. Seguro que vos en estos días, si mirás el noticiero, vas a ver que después de las elecciones, algo que dicen, yo no entiendo bien cómo es eso, pero que dicen es, lo anoté acá porque si no es como que no lo sé, no, esto dicen, después de las PASO, dicen unos periodistas, los mercados esperan una señal de los candidatos y del gobierno, ¿no? Eso dicen, esperan una señal. Yo no sé qué señal esperan, porque igual todo termina mal, pero ellos esperan una señal, así dicen.
Así que, por lo que vemos entonces, esto de esperar señales es algo bastante común, tanto como para un esposo que lo aprovecha para arreglarse con su esposa, como para un padre recibir, aunque sea 10 minutos de tranquilidad, como para que un país parece que mejore. Y bueno, pensando en esto de las señales, en la Biblia muchas veces parece que se nombra que es importancia las señales. Por ejemplo, en Génesis capítulo 9, versículo 11 al 16, se habla que el arco iris era una señal que recuerda el pacto de Dios con Noé, de que la tierra no iba a volver a ser destruida por agua. ¿Está bien? Esa es una señal que perdura hasta hoy, que nos recuerda que Dios determinó no volver a destruir al mundo por agua. Hay otros relatos bíblicos en los cuales también se utilizan piedras para utilizarlas como señal. En Génesis capítulo 31, versículo 45, en Josué capítulo 4, versículo 5 al 7, tener diferentes momentos donde se utilizan piedras como señal. Ahora también las piedras, las señales, quería decir, a veces se utilizan para llamar la atención de las personas. A veces, por medio de una señal, Dios o alguien llama la atención de otras personas. En Ezequiel, por ejemplo, hay varias situaciones donde el profeta Ezequiel le pasan cosas que son muy raras, pero que tienen un propósito. Dios utiliza eso y lo hace que el profeta Ezequiel pase por esas cosas porque quiere llamar la atención de la gente que ya se había apartado de Dios. Y, por ejemplo, vas a leer que estuvo, el profeta Ezequiel durmiendo 390 días de un lado, ¿no? Una cosa media rara, que lo hace comer cosas así medio extrañas, que le hace hacer como una maqueta, ¿no? Y la gente como que le llama la atención. Y hay cosas que nos parecen hasta raras o graciosas de lo que pasa, pero hay cosas hasta que son difíciles, pero que tienen que ver con una señal que Dios está queriendo despertar al pueblo. Por ejemplo, Ezequiel capítulo 24, versículo 15, nos cuenta un relato medio triste, pero que justamente es una señal. Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, Dios hablando con Ezequiel, le dice, hijo de hombre, he aquí yo te quito de golpe el deleite de tus ojos, no endeches, ni llores, ni corran tus lágrimas, reprime el suspirar, no hagas luto, ata tu turbante sobre ti, pon tu zapato en tus pies, no te cubras de rebozo, ni comas pan de enlutados. Hablé al pueblo por la mañana y a la tarde murió mi mujer, y a la mañana hice como fue mandado, tal como Dios le dijo, no llores por la muerte de tu esposa. Y fíjense la actitud del pueblo, en el versículo siguiente. Y me dijo el pueblo, ¿no nos enseñarás qué significan para nosotros estas cosas que hacen? ¿Ven? Una señal que la gente no entendía qué pasó, pero que le llama la atención, y a través de eso después Dios da un mensaje para el pueblo. Entonces a veces las señales también sirven a modo de llamar la atención. Pero también, en ocasiones, una señal servía para otro propósito, que también es importante y tal vez a donde vamos a apuntar hoy, que es confirmarle algo a otras personas, a los demás. Confirmar algo. Una señal a veces sirve para confirmar. Por ejemplo, a veces a través de una señal Dios confirmaba la palabra de algún profeta, de alguno de sus profetas. Pero también a veces la falta de señales que confirmen el mensaje de alguien mostraba que tal vez esa persona estaba dando un mensaje falso o un mensaje que no venía de parte de Dios. En el libro de Ezequiel también vemos que él acusa a profetas falsos que hablaban en nombre de Dios, pero que no eran usados por Dios. Dice Ezequiel capítulo 13, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan, y di a los que profetizan de su propio corazón, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor, ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. O sea, profetas que no estaban hablando de parte de Dios. Y dice el versículo 6, vieron vanidad y adivinación mentirosa. Dicen, ha dicho Jehová, y Jehová no los envió. Con todo, esperan que Él confirme la palabra de ellos. ¿Ven? Está esperando que Dios dé alguna señal porque si no, nadie le iba a creer. Y Dios le dice, no va a haber ninguna señal. Va a pasar todo lo contrario a lo que ellos dijeron, porque lo que ellos dicen no es mi palabra. Es algo que ellos inventaron de su propio corazón. Y la señal iba a ayudar a confirmar esto.
Ahora, si vamos al Nuevo Testamento, observamos también la importancia de las señales. Las señales, por ejemplo, fueron un medio que Dios usó para confirmar el ministerio de Cristo en la tierra y para que las personas pudieran creer en su mensaje. Juan capítulo 2, versículo 23 dice, estando en Jerusalén en la fiesta de Pascua, habla de Jesús, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Y no es que la gente creía sencillamente por ver una señal. No está queriendo decir eso, sino que a través de la señal, luego al escuchar el mensaje, entendíamos que por una obra espiritual de Dios, Dios cambiaba el corazón de las personas y ahí entonces creían de verdad. No es que por el hecho en sí mismo de las señales que las personas se salvaban. De hecho, y vamos a ver otro pasaje aquí que menciona, hay personas que veían las señales y aún así no creían en Dios. Y no creían que Cristo era el Salvador. Juan capítulo 6, versículo 26 dice, respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciaste. O sea, Él le está diciendo, ustedes vieron las señales, pero no creyeron en mí. Me siguen porque les di de comer. Entonces, la señal no salvaba a nadie. Se necesita para salvar la obra del Espíritu Santo en cada corazón. Si no, nadie vendría a Dios. De hecho, las obras de Cristo, que era una señal que Dios estaba con Él, confundían a los religiosos de su época. Para aquellos que tenían todavía ceguera espiritual, era una cosa que los confundía. Fíjense que Juan 9:16 dice, entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión, discusión, división entre ellos. ¿Por qué? A causa de las señales no entendían bien cómo era, pero a la vez no las podían negar. Ahora, así como las señales acompañaron el ministerio de Cristo, también las señales acompañaron el ministerio de los apóstoles, allí en la iglesia del primer siglo, quienes ellos, por el rol que tenían de establecer los cimientos de la iglesia, había señales especiales que tenían. Ellos eran quienes pusieron el fundamento de la iglesia, como dice Efesios, siendo Cristo la piedra principal. Dice en Hechos 2:43, sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. ¿Ven? También en ellos había señales que confirmaban, que autenticaban, que llamaban la atención y confirmaban que esta gente venía de parte de Dios. Ahora, la duda que surge a partir de esto de las señales es, ¿y el resto de los creyentes? Bueno, en Jesús había señales que lo identificaban, que autentificaban, que confirmaban su ministerio. En los apóstoles habían señales que confirmaban su ministerio. Ahora la pregunta es, ¿el resto de los creyentes? Vos, no decís yo, es un creyente. ¿Hay alguna señal que me identifique? ¿Hay señales que me identifiquen? Cada cristiano que sirve a Dios de verdad, ¿tiene algún tipo de señal que confirma lo que hay en su vida? Bueno, mi respuesta es, claro que sí. Así como los apóstoles mostraban señales que confirmaban su ministerio, cada siervo de Dios tiene señales, características en su vida que lo distinguen de una manera especial. Y la sección que vamos a ver hoy, en la cual se concluye, estamos viendo, ¿se acuerdan? Todo capítulo 12, 11, las credenciales apostólicas de Pablo. Esta sección concluye con Pablo hablando acerca de las señales que acompañaban y confirmaban su ministerio. Y aunque es claro, y todo entendemos y lo vamos a ver hoy, y vamos a revisar hoy, es cierto que en un sentido estas señales que Pablo presenta eran específicas de él y de los 12 apóstoles, por la función que ellos cumplían, aunque hay cosas que vamos a ver ahí que son específicas de ellos, hay también en un sentido un patrón general que podemos notar en sus señales que son comunes al resto de todos los creyentes que sirven al Señor. Hay cosas específicas de ellos, por un lado hay que decirlo, pero de estas señales hay cosas, un patrón general que es común a todos los que sirven a Dios de verdad. Creo que el pasaje de hoy, como a algunos ya le he dicho,
te va a ayudar a comprender, por un lado, por qué muchos que se autoproclaman grandes siervos del Señor, grandes siervos de Dios, incluidos algunos que también se llaman a ellos mismos apóstoles, son en realidad copias falsas de los verdaderos. ¿Por qué? Porque no tienen las señales de los verdaderos. Pero también, y creo principalmente, este pasaje es una buena muestra de lo que Dios espera de tu vida. Si realmente vos decís, quiero que en mi Señor se vean señales de, como cantábamos hoy, un verdadero siervo para tu gloria, bueno, el Señor te va a mostrar cuáles son las señales que son las que se esperan en vos, que son las que confirman tu vida. Ese es el tema del sermón de hoy. Un siervo de Dios genuino muestra señales especiales en su vida que lo hacen diferente de un siervo falso. Hay señales en tu vida que muestran que realmente sos un siervo genuino. ¿Y cuáles son esas señales? Bueno, el pasaje al menos nos presenta 4, que son las que vamos a ver hoy. ¿Me siguen? Tenemos 3 versículos para leer. Mantenga su Biblia abierta y sígame en la lectura. Seguramente hoy vamos a tener que leer un par de versículos para algo de lo que vamos a ver. El pasaje entonces comienza con la explicación del apóstol de por qué se ha tomado este tiempo para presentar las credenciales. Estuvimos viendo ya sus credenciales, ¿se acuerdan? El sufrimiento es gran parte de las credenciales de él, ¿no? Por sobre sus experiencias de vida como ministro están los momentos difíciles que vivió y de los cuales él estuvo en un momento también pidiéndole a Dios, y vimos cómo también Dios utilizó el sufrimiento en su vida de una manera preciosa. Pero acá entonces vamos a ver cómo finalmente la explicación de por qué presentó sus credenciales. Él dice en el versículo 11, me hice un necio al gloriarme. Ustedes me obligaron a eso, porque yo debía ser alabado por vosotros. Es claro, hermanos, que esta situación de hablar, ya vimos, ¿no?, que hablar acerca de él mismo le incomodaba al apóstol, le molestaba. Era lícito hacerlo, la situación, ya hemos visto, en algunos casos es necesario jactarse, por así decirlo, hablar sobre uno mismo. En este caso era necesario, pero no le gustaba para nada. Y por eso, como dice aquí nuestro pasaje, se sentía como un necio por hacerlo, como actuando sin razón. Él se obligaba a hacerlo, se veía obligado, dada la situación de que había miembros rebeldes que todavía insistían en prestarle atención a los falsos apóstoles, y por eso él se ve obligado entonces a gloriarse. Porque lo que correspondía, hermano, en este caso, de parte de estos miembros, era que ellos, como dice acá nuestro texto, vosotros me obligaste a esto porque ustedes debían haberme alabado. Ellos, los corintios, debían reconocer el servicio fiel del apóstol. O sea, Pablo consideraba seguramente lo que dice Proverbios 27:2, ¿no?, que lo más sabio es no te alabes a ti mismo, sino alábete el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. Él esperaba, lógicamente, que los hermanos consideraran el servicio que él había hecho en todo ese tiempo entre ellos. Y no es que Pablo esperaba, ¿no?, diciendo, bueno, quiero que aumenten mi ego, díganme las cosas lindas que piensan de mí. No es eso lo que le importaba. Pero lo que él está planteando acá, es lógico que tengan que defenderme. Es lógico que ustedes no tendrían que prestarle atención a lo que dicen de mí, porque ustedes me conocen. ¿Me entienden? No es que le está esperando que lo elogien, le está diciendo, es lo más común que después de tanto tiempo juntos, ustedes ya sepan lo que soy. El pastor John MacArthur dice lo siguiente, ¿no?, en cuanto a esta sección. Dice, en lugar de que Pablo se estuviera defendiendo, los corintios debían haberlo alabado. No había excusa para su confusión. Debían haberlo defendido. Después de todo, él era su padre espiritual. Eso lo vimos, ¿se acuerdan? En 1 Corintios capítulo 4, versículo 15. No tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Él había sido el que había llevado el Evangelio a aquel lugar. Eso lo vimos hace poquito en 2 Corintios 10, 14. Él fue el primero en llegar con el Evangelio de Cristo. MacArthur dice también, los falsos apóstoles tenían sus cartas de recomendación engañosas, pero los propios corintios eran la carta de recomendación de Pablo. Eso lo vimos en 2 Corintios capítulo 3, versículo 2.
Y el hecho de que los corintios supieran que las acusaciones contra Pablo eran falsas, hacía que su silencio para defenderlo fuera aún menos inexcusable. Habían observado su vida durante el tiempo de su ministerio en medio de ellos y sabían que no había en él reproche. Quedarse callado cuando se difama la vida y el ministerio de los hombres piadosos es compartir la culpa con los detractores. Es ser parte responsable por eso que estaba mal. Ahora, aunque esto es interesante, esto que está hablando, ¿no? Y ya se aclaró esta situación de por qué él ha dicho lo que ha dicho, él remarca por qué debería haber sido reconocido de parte de ellos, por qué tendría que haber sido alabado por ellos. Aquí en el pasaje, como sigue, nos da la razón. Dice, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque en nada soy. Esta idea de grandes apóstoles, evidentemente, ya hemos visto, no está hablando de los apóstoles verdaderos, de los 12, sino que él está aquí usando, aunque tal vez no lo vemos del todo, pero acá está usando un tono irónico. Está apuntando a los falsos apóstoles que están en Corintio. O sea, la expresión aquí en el original, más que grandes apóstoles, él está utilizando una idea que sería como los superapóstoles, ¿no? Ahí lo entendemos mejor, ¿no? En nada he sido menos que esos super recontra apóstoles que están entre ustedes. Y respecto a estos hombres, en nada, dice él, en nada he sido inferior. Porque ¿saben cuál es la verdad? No se podían comparar. En realidad, él está diciendo, nada estoy siendo inferior, porque en realidad lo que está diciendo es, no se pueden comparar porque yo soy el único apóstol verdadero, ellos ni siquiera son verdaderos. Acá no se trata de quién es mejor, acá se trata de que ellos son lobos disfrazados de oveja y yo soy un siervo fiel, genuino. Por eso está hablando de manera irónica, para que ellos piensen de que no se puede comparar. Ahora, aunque eso estaba claro de que él era el siervo genuino y que estos hombres eran falsos, aún así él remarca algo más. ¿Qué dice al final de ese versículo? Aunque nada soy, dice. Nada soy, dice. O sea, de acuerdo, ¿no?, a todo esto, podríamos leerlo de la siguiente manera, ¿no? Si esperaba que ustedes reconocieran mi ministerio, es porque mostré que mi fidelidad en el servicio estuvo a la altura de cualquiera que lo esté ministrando ahora. Pero así y todo, recuerden que yo no soy nada, que es la gracia de Dios en mí. Y esta no es la única vez que Pablo habla de esta manera de su labor. Tenemos montones de ejemplos en la Biblia. Colosenses 1:29 dice, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. ¿Ven? Él no se está alabando. Él dice, trabajé un montón, pero ha sido el poder de Él. En 2 Corintios 3:5 dice, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos. Nuestra competencia proviene de Dios. Y un versículo todavía más fácil, 2 Corintios 4:7, vos lo conocés. Tenemos este tesoro en vaso de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. La gloria es para Él. Nosotros somos vasos de barro nomás. O sea, la referencia siempre es la misma. He servido muchísimo, pero yo no soy importancia. La gloria es para el Señor. Ha sido su gracia, ha sido su poder. Él merece la adoración, no yo. Y en este tipo de declaraciones como esta, y no solo en declaraciones, porque hay muchos que se dicen, no, la gloria es para Dios, pero ellos quieren un poco de esa gloria. En las declaraciones, pero en la actitud que tiene que ver con la declaración, porque ahí sí que se muestra realmente que la actitud sea igual a la declaración. En ese tipo de situaciones se ve la primera señal especial de un siervo de Dios. ¿Cuál es esa primera señal? Que es humilde, que muestra humildad en su vida. La primera señal, característica especial, inconfundible de alguien que sirve a Dios es la humildad. Y cuanto más alto el rol ocupás dentro de la iglesia local, más humilde tenés que ser. Es así. El Señor lo dijo. El que de ustedes quiere ser el mayor, va a tener que ser el mayor siervo de todos. Por lo tanto,
de los pastores para abajo se evalúa la humildad. ¿Cómo hace la gente que quiere saber y conocer qué es ser humilde? Bueno, tiene que mirar a los cristianos. Son los cristianos los que muestran por medio de su vida una humildad auténtica. Muchos hablan de la humildad, pero son los cristianos los que tienen que mostrarlo. Solo una actitud del creyente es la actitud humilde de aquel que se está rompiendo el lomo, dando su vida por los demás, pero que aunque él se rompe el lomo, da la gloria a Dios por eso. No va a pedir reconocimiento por eso, sino que le da la gloria a Dios. Ahora, los creyentes que son de nombre nomás, difícilmente están dispuestos a sacrificarse por alguien, porque generalmente en las personas hay un egoísmo de ver primero por lo suyo, y si estoy bien ahí, veo por los demás. Hoy es común esto, ¿no? Usted ve ahí en la foto, ¿no? Los famosos, ¿no? Que fundaciones, ¿no? Y oh, qué humilde. Claro, si gana 200 millones de dólares, que dé 500.000, que no es nada, ¿no? Y se creen que son humildes por eso. Claro, primero piensan ellos y si les sobra dan. Eso no es humildad. Humildad es aquel que está dispuesto aún a de dejar lo propio, el propio bienestar, por el bienestar de los demás. Pero hay personas que no son así. Hay personas que dicen ser creyentes, pero que no son humildes. No tienen firmeza y fidelidad con ninguna iglesia local. No son humildes para someterse a una iglesia local. Dicen que son humildes, pero yo no me someto a ninguna iglesia. ¿Eso es humilde? Lo que esas personas buscan es sentirse bien con ellos mismos y que las luces apunten hacia ellos y no al Señor. Y eso, lamentablemente, no solo se ve en los ámbitos de lugares donde hay poca enseñanza, sino también a veces hasta en los ámbitos de sana doctrina. A veces en los ámbitos de sana doctrina se ve muy poca humildad. Ahora, dejemos eso. Mi pregunta es, en tu vida, ¿cómo es? ¿La humildad está entre tus mayores virtudes? Si alguien pudiera definir las 5 virtudes que te caracterizan, ¿podría poner entre esas 5 virtudes la humildad? ¿Qué decís? La siguiente de las señales inconfundibles es que un siervo de Dios genuino muestra perseverancia en su vida, incluso en los momentos de aflicción. Aquí el texto prosigue, ¿no? Con un recordatorio de lo que los corintios vieron mientras Pablo los ministró. Dice, con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia. ¿Y qué significa esto? Bueno, por un lado, en cuanto al término señales que se utiliza ahí, esta palabra que se usa en el original se utilizaba a veces para hablar acerca de una prenda o de alguna cosa visual que identificara a una persona o una cosa de otras cosas. ¿Está bien? Algo que identifica algo y que lo muestra y que vos mirando te das cuenta que es diferente al resto. Esta es la idea aquí que a veces se utiliza para la palabra señal. Por ejemplo, se utiliza esta palabra en Mateo 26:48 cuando Judas va a entregar al Señor Jesús y dice, y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es. Prenderla, que eso es la idea de señal, ¿ves? Va a estar todo medio oscuro, pero ustedes se van a dar cuenta cuál es Jesús porque voy a besarlo yo y ustedes van a saber qué es ese. Con eso van a identificarlo del resto de los que estén con él. También, para cuando los ángeles hablan con los pastores y le dicen en Lucas 2:12, esto servirá de señal. Van a hallar al niño envuelto en pañales acostado en un pesebre. Van a identificar a Jesús por esta señal. Algo que identifica. Pero también es interesante nuestro pasaje, volvemos a nuestro pasaje, que la palabra que se utiliza para paciencia es hupomoné, es la idea de una actitud constante, pase lo que pase. O sea, la traducción más clara, en vez de paciencia, podría ser mejor perseverancia
o constancia. Ahora, pensando en todo esto, ¿no? En estas palabras que vimos y teniendo en mente qué fue lo último que dijo él. Aunque nada soy, dijo, lo que se está queriendo decir es lo siguiente. Aunque nada soy, las señales que corresponden a un apóstol verdadero fueron hechas entre ustedes con toda perseverancia. Por ahí, si tenés ahí a mano la traducción de la Biblia de las Américas, nos puede llegar a servir para verlo mejor a este pasaje. Tenemos ahí, dice, entre vosotros se operaron las señales de un verdadero apóstol con toda perseverancia. ¿Ve? Mejor utilizada ahí. Entonces, esto es lo que nos está queriendo decir acá. Aunque todavía no hemos visto cuáles eran esas señales, específicamente, sí podríamos pararnos hasta acá y pensar que de una forma indirecta acá se nos está dando otra señal más respecto a una señal especial que muestra a un siervo, a alguien que sirve a Dios de verdad, de corazón, a alguien genuino. ¿Cuál es? Que es perseverante en su servicio en todo momento, pase lo que pase, incluso en los momentos difíciles. Acuérdense que acá Pablo, por ejemplo, está viviendo un momento difícil y aún así, y él ha vivido momentos difíciles mientras estaba en Corintio y en todo momento ha sido constante en su servicio, ha sido perseverante. Tal vez, hermanos, pensemos, ¿no? La decepción que podía sentir, porque estos hombres, esta gente que él ministró con tanto amor, con tanto sacrificio, era gente que todavía seguían desobedientes, todavía no le estaban haciendo caso. Y alguien puede decir, bueno, pero si tenés gente así, ya está, anda a otra iglesia. O bueno, algunos dirían, bueno, que Pablo, cortale el rostro, ya fue. Tal vez podríamos pensar eso, pero en cambio, ya vimos que entendiendo que toda la situación que estaba pasando estaba bajo el control soberano de Dios, eso él ya lo ha comentado antes, el apóstol siguió sirviendo a los corintios. Él los seguía sirviendo. ¿En qué sentido lo está sirviendo acá? Él les está exhortando con toda paciencia. Él está hablándoles, los está amonestando, confiando de que tal vez por medio de esta amonestación Dios lo iba a usar para hacerlos volver del error. Él lo mismo le había pedido a Timoteo, entonces si él le pedía a otros eso, él también tenía que mostrarlo en su vida. En 2 Timoteo capítulo 4, versículo 2 dice que predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia, la misma palabra, perseverante y con toda doctrina. ¿Ven? Entonces él le decía, seguí mi ejemplo, aunque parece que la cosa no está bien, seguí exhortando, confía de que Dios puede usar esa exhortación para hacer volver a esta gente del error. ¿Por qué, hermanos? Porque un siervo de Dios genuino no se limita a servir con constancia y con fidelidad solamente cuando todo marcha bien, sino que cuando parece que, como decimos nosotros, todo va para atrás, él sigue sirviendo, sigue adelante. Porque en definitiva, todo lo que hace no es en respuesta de las personas, sino que lo hace por amor a Cristo. Él lo dijo ya un par de versículos antes, ¿se acuerdan? Porque por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en la afrenta, en los momentos difíciles. ¿Por qué? Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Así que, hermano, así como la humildad es una muestra, una señal identificable, inconfundible de un siervo de Dios genuino, la perseverancia también lo es. Hermanos, si ustedes buscan la historia de la iglesia, va a ver que aún era causa de burla entre los creyentes de los primeros siglos el tema de la humildad, porque la humildad en aquel tiempo no era muy bien considerada entre la gente. Ahora, así como la humildad era algo muy común y muy característico de los creyentes del primer siglo y del segundo siglo, también lo era la perseverancia, hermano. Ellos perseveraron en seguir al Señor, en seguir fieles a Él, aún a pesar de toda la persecución que vivieron. Y en ese sentido, los apóstoles fueron cabeza, fueron pioneros en sufrir
Como les dije la vez pasada, es así. Salvo el apóstol Juan, el resto de los apóstoles, todos murieron de forma violenta. Decapitados, crucificados, apedreados, muertos a lanza. Y seguí contando. Pero ellos se mantuvieron firmes hasta el fin. Ahora, un apóstol falso no va a sacrificarse así. Porque ellos lo que quieren es otra cosa, hermano. Yo no veo a alguno de estos que hablan de apóstoles, no me lo imagino crucificado, dado vuelta, dale. No. Pero, hermano, esta misma señal que ha sido notoria en los cristianos genuinos y en los apóstoles, también sigue siendo genuino para los creyentes hoy. El creyente persevera hasta el fin. El creyente puede tropezar ocasionalmente, pero no definitivamente. Va a seguir. El creyente sigue hasta el fin, porque Dios lo sostiene. Porque su constancia, no es que su constancia y su perseverancia lo salva, sino que es un fruto de que Dios lo salvó. Porque atrás de esa constancia hay una realidad en la vida del creyente que sirve a Dios con fidelidad. ¿Saben qué? Que él ya no vive para sí mismo, sino para aquel que lo salvó. En Gálatas 2:20 Pablo expresa esta realidad del creyente que sirve a Dios con fidelidad de una manera bien clara. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Por eso persevero. Porque lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 15, dice, y por todos murió el Señor, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ya no vive para vos mismo. Ya no vivimos para el mundo, ya no vivimos para nosotros mismos. Ahora vivimos para Cristo, por eso le seguimos. Venga lo que venga. En la actualidad, hermanos, hay muchísimas personas que se dicen cristianas, pero no muestran las señales de alguien que sirve a Dios de verdad. No son humildes, pero tampoco son constantes en el camino. Como las olas, como las ondas del mar van, vienen, ahí están, nunca se afirman. No tienen compromiso fiel con ningún otro hermano. Entonces, si no tienen un compromiso fiel con otros hermanos, ¿cómo pueden decir que tienen un compromiso fiel con Dios? Es contradictorio. Ellos, esas personas, se apoyan en otro tipo de señales, en su conocimiento que dicen que tienen, en sus explicaciones de pasajes difíciles que dicen que tienen, pero no tienen ningún tipo de compromiso. Déjame dudar, porque no son las señales más importantes. No estoy diciendo que no está bien, tenemos que aprender cada día más de la palabra de Dios. Tenemos que lograr interpretar correctamente los pasajes difíciles, pero por sobre todas las cosas tenemos que ser fieles al Señor y a una iglesia local. Porque eso es una señal de tu constancia. Ahora, ¿y cómo es en tu vida? ¿Cómo es en tu vida? Hace un rato preguntaba, 5 virtudes, humilde, no sé si está. Bueno, la otra, ¿sos alguien constante? ¿Sos alguien perseverante? ¿Sos alguien con compromiso por otros hermanos? Las personas te ven y dicen, la verdad que sí está comprometido con una iglesia, con los otros hermanos. ¿Te ve eso? La siguiente de las señales la tenemos en lo que viene del versículo 12. Un siervo de Dios genuino muestra obras inconfundibles en su vida. Acá voy a tener que citar un par más de versículos, así que chicas, la voy a necesitar más trabajo hoy. Viene ahora y dice aquí que algunas de las señales particulares de un apóstol están ahí en nuestro texto, que dice, por señales, prodigios y milagros. Como hace un rato mencionaba, el ministerio apostólico cumplía una función muy importante dentro de la iglesia de Cristo.
Y por lo tanto, como era una función muy importante, requería señales únicas que ellos poseían para autenticar su ministerio, para poder mostrar y confirmar que su ministerio era auténtico. Y se utilizan 3 palabras acá, podríamos analizarla cada uno, pero nos llevaría mucho tiempo, pero mencionan 3 palabras, señales, prodigios y milagros, que nos dan a entender que eran hechos prodigiosos, eran cosas dignas de asombro, que no se veían en cualquier persona y que se veían muy claramente en ellos. Hechos capítulo 5, versículo 12, nos habla de esto. Dice, por la mano de los apóstoles se hacían muchos señales y prodigios en el pueblo. La gente se asombraba. Y aunque estas señales eran poderosas, hermanos, aún así estos hombres nunca se consideraban a sí mismos como re poderoso por esto que hacían. No pasaban una predicación completa contando sobre los grandes milagros que hacían. No. Fíjense lo que pasa en Hechos capítulo 3, versículo 12. Cuando todo el pueblo se sorprendió por esto que estaba pasando, dice esto: viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? Ellos estaban asombrados porque habían levantado al cojo, habían sanado. Entonces decían, ¡wow! Y ellos decían, ¿por qué se maravillan de esto? Tal vez algunos ya pensarían, vamos a escribir un libro, nos llenamos de plata. No, ¿qué dice? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros? Dice, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho esto. No se olviden, esto es algo maravilloso, fue tremendo, pero no se olviden, no se pongan los ojos en nosotros. Esto se hizo porque Dios obró, porque Él está confirmando a nuestro ministerio, porque tenemos algo importante que decirlo y ahí predican el Evangelio. Entonces, esto lleva a considerar algo muy importante. Por más que en Corintio se habían presentado hombres que se llamaban a sí mismos apóstoles, ellos eran una imitación falsa de los verdaderos. Y como te dije, no voy a hacer un repaso muy extenso en cuanto a este asunto, pero sí creo conveniente que sea resaltar algunos aspectos generales respecto al ministerio de los apóstoles. Primero, hermano, no podía cualquiera decir que cumplía esta función, porque este tipo de rol fue para un grupo selecto de hombres que Cristo llamó. En Lucas capítulo 6, versículo 12, dice: en aquellos días el Señor Jesús fue a orar y pasó la noche orando a Dios. Y dice el siguiente versículo: y cuando era de día, Jesús llamó a sus discípulos y escogió 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. ¿Ven? Jesús los llamó para eso. En Hechos capítulo 9, versículo 15, dice: el Señor le habla a Ananías y le dice: ve y háblale a Pablo, porque este instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Este también es otro de mis apóstoles. Lo voy a enviar a hacer algo. Evidentemente, Gálatas capítulo 1, versículo 15, Pablo lo dice: pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, sino ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo. ¿Ven? Él entiende que es llamado por el Señor mismo apóstol. No es que a él se le ocurrió, el Señor lo llamó al apostolado. Estos hombres no solo que era un grupo selecto, no era para cualquiera, sino también que la función, que los requisitos tenían que ser específicos, no todos lo podían cubrir. Por ejemplo, tenían que haber sido testigos del ministerio del Señor en el mundo y especialmente el verlo resucitado. En Hechos capítulo 1, versículo 21 y 22, se nos muestra que eran parte de esos requisitos que dice: es necesario, están hablando acá los apóstoles, pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando del bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Están por escoger a Matías, que iba a ser el apóstol que reemplaza a Judas. Entonces, evidentemente, tenían que cumplir con unos requisitos, que evidentemente también Pablo en parte los cumple, porque él también tuvo encuentros con el Señor
ya resucitado. En 1 Corintios capítulo 9, versículo 1, le dice, ¿no soy apóstol? Claro que sí. ¿No he visto a Jesús el Señor nuestro? Evidentemente, luego de resucitado el Señor tuvo con él un encuentro y el Señor lo llamó y por eso él cumplía con los requisitos también. La función de estos hombres era muy especial. Ellos tenían que establecer la base para el edificio de lo que es la iglesia de Cristo. Efesios capítulo 2, versículo 20 dice, edificados sobre el fundamento ¿de quién? De los apóstoles. Y Pablo luego lo dice, 1 Corintios capítulo 3, versículo 10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Y el versículo 11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Yo puse el fundamento. ¿Cuál es ese fundamento? Jesucristo. La enseñanza de estos hombres iba a establecer la doctrina que todos los discípulos después tenían que obedecer, incluidos ¿quiénes? Nosotros, porque provenía de Dios mismo. En Juan capítulo 16, versículo 13 dice, el Señor dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta. Esto a veces lo utilizamos para nuestra vida, ¿no? Como que el Espíritu, pero en realidad ahí está apuntando a los discípulos esencialmente, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Esencialmente esto apunta a que el Espíritu Santo iba a traerle revelación de parte de Dios a los discípulos para dar la enseñanza que luego, la doctrina que todos iban a seguir. Así también lo vemos a Pablo varias veces mencionando que lo que él enseñaba lo había recibido de parte de Cristo. En 1 Corintios 11, 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿De quién? Del Señor. Y Pedro va en el mismo camino, en 2 Pedro capítulo 3, versículo 2, para que tengas memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador, dado por ¿quién? Por los apóstoles. Evidentemente, era palabra del Señor. Y de lo que algunos de ellos, como Pedro, Juan, Mateo y Pedro, escribieron, junto con otros hombres escogidos de su tiempo, como Lucas o Marcos, fue la revelación bíblica que hoy seguimos. Es lo que seguimos hoy. Lo que ellos en parte escribieron de lo que recibieron es la palabra de Dios, que es lo que nosotros hoy seguimos. Por lo que entonces, hermanos, hay más cosas para decir, pero piensen en esto. Si ya el fundamento está puesto y hoy se edifica encima, y si parte de lo que ellos escribieron ya está y la escritura ya ha concluido, entonces, si eso ya está, la labor de estos hombres ya terminó. ¿Por qué? Porque la Biblia ya está escrita, porque los cimientos de la iglesia ya están puestos. Entonces su trabajo, su función, ya no cesó. O sea que cualquiera que se otorgue a sí mismo el título de apóstol de Cristo, lo obligaría a que lo que él en parte dijera. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Traer pegamento y le ponemos más hoja a la Biblia, porque lo que ellos dicen tendría que tener también valor como el resto de la Biblia, pero bueno. O también supone, hermanos, que lo que ellos traen es un nuevo fundamento para la iglesia. Y no sé si alguien acá es albañil, sabe. Si una casa está construida, ya se empezó a construir, ¿le podés echar otro cimiento? No, ¿qué tenés que hacer? Tenés que tirar toda la casa y volver a hacerlo. Eso es imposible. Es imposible. Ya están puestos los cimientos. Ahora se construye la iglesia. Ahora, algunos tal vez dicen, pero está bien, pero supuestamente son los 12 y Pablo, pero ¿por qué en la Biblia a veces utilizan también la palabra apóstoles para otro? ¿Qué onda con eso? Bueno, algunos piensan eso, ¿no? La Biblia a veces utiliza la palabra apóstolos para otros. Bueno, sí. Lo que pasa es que este término, no era usado solamente para referirse al ministerio apostólico que tuvieron los dos y que tuvo Pablo, sino también para la función de cumplir un servicio que a veces una iglesia encomendaba. La misma palabra se utilizaba. Por ejemplo, uno de estos era Epafrodito. Filipenses capítulo 2, versículo 25. Se utiliza, hay una palabra, ¿lo tenés ahí? Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito,
mi hermano y colaborador y compañero de milicia, que dice, vuestro mensajero. Si tuviéramos que usar, ¿sabe cuál sería la palabra? Apóstol. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que se utilizaba? No solamente para aquellos que habían sido enviados por Dios, sino también para gente que era delegado por una iglesia para cumplir una tarea. En ese sentido se utiliza la palabra apóstolos ahí. Entonces, evidentemente, la palabra no solo se utilizaba para hablar acerca de los apóstoles de Cristo, sino también para hablar acerca de algunos que eran enviados. Por eso, hermanos, es un error de interpretación mezclar a esa otra persona que también se menciona en la Biblia como enviados, como apóstoles, con los apóstoles de Cristo. Porque, evidentemente, el ministerio de los apóstoles era especial. Y, hermanos, para ver la diferencia no basta solamente ya con mirar y repasar la enseñanza de la Biblia, hermano. Como recién hablaba, las obras milagrosas que hacían eran únicas, eran inconfundibles. Las visiones y enseñanza directa de Cristo fue algo que era inconfundible para los apóstoles. Y una y otra vez tenemos en la Biblia varias veces de visiones que tenían estos hombres. Podemos nombrar, por ejemplo, una, Apocalipsis capítulo 1, versículo 9, como para salir de Pablo y Pedro. Acá Juan, fíjense, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el evangelio y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el alfa y el omega, el principio y el último. Escriben lo que ves, ¿ven? El Señor directamente hablando con el apóstol Juan. Esto era algo... Hoy muchos dicen que también lo hacen, bueno, dejémoslo ahí. Hermanos, lo que ellos enseñaron es la sana doctrina que dirige a la iglesia en todo este tiempo. Tal es así, hermano, que es motivo suficiente para que los creyentes nos apartemos de aquellos que no siguen esa doctrina, la doctrina de los apóstoles. Pero hay que ser bueno. No, mirá, la Biblia es clara. Si alguien enseña algo diferente a la doctrina que hemos recibido de parte de estos hombres de Dios, tenemos que aportarnos de ello. Juan, el apóstol del amor, ¿no? Como tú dices. Mira lo que dice en segunda de Juan, capítulo 1, versículo 9. Dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Y el que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y al Hijo. Y el versículo 10, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le diga bienvenido. No, pero yo traigo una revelación fresca. Pero rajá acá. ¿Qué revelación fresca? Romanos 16, 17. Pablo también habla al respecto. Dice, más ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que se aparten de ellos. Seguir, decir algo, no obedecer lo que enseña la palabra de Dios es motivo para que te alejes esas personas. ¿Quién va a decir lo mismo de lo que los apóstoles dicen? ¿Quién va a decir lo mismo? A partir, hermano, de su labor, lo que hizo en la iglesia en los siglos posteriores, especialmente los evangelistas y los pastores maestros, no es traer una nueva doctrina, es tomar la doctrina de ellos y explicarle a la iglesia la doctrina que ellos enseñaron. Yo no estoy acá parado enseñando nada nuevo, lo que hago es tomar la enseñanza de los apóstoles y explicarle a ustedes lo que ellos enseñaron. No es nada nuevo, hermano. Y yo no le puedo agregar ni quitar nada. Fíjense qué importante que es lo que ellos dijeron. Lamentablemente, hermano, así como en la época de la epístola, y tal vez yo creo que ahora mucho peor, en la actualidad hay una proliferación tremenda de personas, ya no solo de hombres, sino hasta de mujeres, hasta suena feo, apóstola. ¡Qué feo que suena! ¿No? Es como presidenta. No, busquen el diccionario, che. No, apóstola, no existe. Pero hoy hay personas así que se llaman a sí mismos apóstoles. Esas personas, hermanos, toman un lugar que no les corresponde. Y lamentablemente llevan engañado tras ellos a un montón de personas que les creen y que esperan sus revelaciones nuevas y frescas. Lo cual, hermano, no sorprende porque ya fue anunciado que esto iba a pasar.
Judas habla al respecto en Judas 1:17 y dice, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ellos le habían advertido y le dijeron que en el postrer tiempo habrá burladores, que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. No se trata de que tal vez están un poco errados, se trata de que no tienen al Espíritu. Pero dijo que somos de ese Junior, está un poco equivocado. No tienen al Espíritu. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Cualquier cosa que se enojen con Judas. Esta gente habla cosas que Dios no les dijo. Y se toman una autoridad que el Señor no les dio, hermano. O sea, con tristeza hay que decir la verdad. Las iglesias evangélicas que son lideradas, que dicen que son lideradas por un apóstol, tienen que saber que en realidad son lideradas por alguien que no fue enviado por Dios para hacer lo que hace. O sea, si yo digo, no, mi líder es el apóstol. Bueno, ¿sabés que en tu iglesia no lidera a nadie? Porque la misma autoridad que eso es la que tiene, no sé, un parlante. Ni uno ni otro tiene autoridad por Dios, porque Dios no le mandó a ocupar ese lugar. ¿Por qué? Porque se cumple una función que ya no está. Estos líderes no están sirviendo correctamente porque están haciendo algo que el Señor no les mandó a hacer. Así que si lideran, bueno, está bien, lideran, pero esa gente está liderando por su propia cuenta. Y tristemente un día van a tener que rendir cuentas por eso. Por eso, oremos, hermanos, para que Dios tenga misericordia. Ni nos burlemos, ni los odiemos. Pidémosle a Dios misericordia para que se arrepienta. Ahora, luego de todo esto que vimos, algunos pueden tener duda. ¿Y qué tiene que ver esto que vimos de las señales, ¿no?, de los apóstoles y de Pablo con el resto de los creyentes que también sirven a Dios? Bueno, evidentemente el resto de la iglesia, en el resto, no están las señales especiales que mostraron estos apóstoles, pero no por eso debemos pensar que no hay algunas señales inconfundibles que nos distinguen, hermanos. Cada creyente ha sido llamado a cumplir una función en el cuerpo de Cristo y por lo tanto hay señales especiales que Dios mostrará en ellos. ¿Y cuáles son? Bueno, por ejemplo, cuando usás tus dones para beneficio de los demás y los demás son beneficiados, es una señal, hermano. Cuando con fidelidad, hermano, cumplís la función de hacer discípulos, ¿no?, de cumplir la gran comisión, y esas personas se van formando a la imagen de Cristo, eso es una señal que muestra lo que está en tu vida. Y dice, pero yo no tengo el don de enseñar. Bueno, mirá, cuando servís con amor a otros cristianos, cuando tal vez lo animás, cuando tal vez venís un sábado y te pones a limpiar para que el hermano que viene al domingo se sienta en un lugar cómodo y limpio y los bendecís de esa manera, eso es una señal, hermano. Pero no es importante, hermano, es muy importante. Tan importante es cualquiera de las cosas que el rol, la función que cumplimos, que fíjate que, por ejemplo, tenemos el ejemplo en la Biblia de un hombre, un hermano, que se llamaba Gallo. La labor de este hombre fue reconocido por los apóstoles en Romanos capítulo 16, versículo 23. Dice, os saluda Gallo, dice Pablo, hospedador mío y de toda la iglesia. Fíjense que él destaca esto. Los hermanos veían señales que testificaban de este hombre, su corazón de siervo. Tal es así que, inspirado por el Espíritu Santo, el apóstol Juan lo reconoce. Y eso queda escrito hasta hoy. Fíjense que dice, amado, hablando de Gallo, ¿no? Juan dice, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. Versículo 6. Los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. Ellos vieron las señales y ahora vienen a encaminarlo como es digno de su servicio a Dios para que continúen su viaje. ¿Ven?
¿Por qué habló de esto? ¿Qué, Juan quería quedar bien con Gallo? No, eso es palabra de Dios. El Espíritu Santo inspiró a Juan a que elogiara el servicio que hacía Gallo. Eso tiene algo que decirnos. ¿Qué tiene que decirnos esto? Que para Dios, hermano, cualquier servicio que nos toque hacer es importante. Y Él lo valora. Y para Él es de mucha estima. Tanto sea un apóstol de Cristo, sea pastor, o sea tal vez hospedando a alguien que necesita ayuda, o siendo hospitalario, o recibiendo a una persona nueva aquí en la iglesia. Todos estos servicios son de bendición y son de reconocimiento para Dios, son importantes para Él. Y tu actitud testifica como una señal de lo que hay en tu corazón. Ahora, ¿cómo es en tu vida? ¿Cómo es? ¿Hay obras inconfundibles de este tipo en tu vida? ¿Se ven esta clase de obras? Finalmente, un siervo de Dios genuino muestra también abnegación en su vida. Versículo 13. El pasaje cierra bien allá arriba, creo que termina de la forma más irónica que puede ser. Fíjense que dice, porque ¿en qué habéis sido menos que las otras iglesias, sino en que yo mismo no he sido carga? Perdonadme este agravio. La pregunta busca llevar a los corintios la reflexión, ¿no? A que pensaran, ¿no? Y ¿se acuerdan que hablamos de que la ironía no era solamente para querer hacerlo sentir mal al otro, sino para que la otra persona reflexione? ¿Se acuerdan que dijimos? La ironía en el texto, más en aquel tiempo, era utilizado para que las personas reflexionaran. Entonces Pablo está queriendo llevarlo a que reflexionen. Y por eso está siendo irónico. Evidentemente, hermanos, los corintios habían visto obras gloriosas en Pablo. Por lo que entonces, como él decía, nada se podía considerar que su labor fuera inferior o menos fiel de la que cualquiera de otros apóstoles. No iban a poder decir eso. Pero él mismo aclara, hermano, su labor fue mucho más grande que el resto de los apóstoles verdaderos. Acá ya hablando de los apóstoles verdaderos, su labor aún fue más grande. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 9, versículo dice, yo soy el más pequeño de los apóstoles, no soy digno de ser llamado apóstol, lo soy, pero no soy digno porque perseguí a la iglesia. Pero dice en el versículo 10, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano conmigo. Antes he trabajado más que todos el resto de los apóstoles, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Su servicio fue mayor que el resto de los apóstoles. Y aún así, había algo que tal vez podían reclamar en Corinto que había sido un trato diferencial. ¿Cuál era, de acuerdo a nuestro pasaje, nuestro versículo 12? Que él no les había sido carga. O sea, ¿qué está diciendo acá con esto de que no yo he sido cargo? Evidentemente está hablando de que él no había recibido ayuda financiera de ellos. Ellos no le habían dado un salario. Y no porque eso estuviera mal, hermano, sino que en el caso de Pablo, por el tipo de servicio que él hacía en la iglesia, él había restringido su libertad cristiana para alcanzar a mayor cantidad de personas con el Evangelio. Como dijimos, en el judaísmo era normal conseguir un salario para aquellos que servían, pero en los gentiles no era así. Entonces su estrategia era trabajar en un lugar, no pedir nada, y una vez que establecía y se iba, ahí generalmente las iglesias lo ayudaban. Pero en el tiempo que él había estado en Corintios, él no pidió ayuda. Primera de Corintios capítulo 9, versículo 11 lo dice, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáramos de vosotros lo material. Ahí está aclarando, es lícito recibir un salario, pero dice en el versículo siguiente, versículo 12, si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Él definió no pedirle ayuda, porque de esa manera el Evangelio se iba a propagar mejor. Ahora, lamentablemente, esto fue justamente lo que había sido usado por los falsos apóstoles como una acusación. Ellos decían algo así, ¿no? Si supuestamente Pablo fuera el apóstol, ¿no? Un apóstol de verdad, ¿por qué no recibe ayuda como nosotros? Y como el resto de los apóstoles, ¿no?
esta es la acusación que hicieron, ¿no? Uno es medio raro esa acusación, ¿no? Como medio agarrada de los pelos, como diríamos nosotros, ¿no? Una acusación muy rara. Lo raro, hermano, de esta situación no era que estos hombres dijeran esto, porque, bueno, de esta gente se podía esperar cualquier cosa. Lo raro, hermano, de la situación es que estos miembros estaban dándole cabida a esta acusación. No, claro, es así, como dice, ¿no? ¿Cómo puede? ¿Cómo puede ser? Como cuando viste, yo sé que vos viste ese video, ¿no? Que dice, no, porque somos dioses junior, y vos escuchás, amén, dice, ¿viste? ¿Cómo puede decir amén a eso? Bueno, esta gente decía amén a esto. O sea, muy bizarro era esto. Tener que salir a dar explicaciones, la verdad que por esto es como, imagínate, ¿no? No sé, mañana, ponele, ¿no? Yo te cito, ¿no? Acá lo tengo a Cristian. Cristian, mira, necesito hablar con vos. ¿Viste? Cristian me dice, bueno, sí, ¿viste? ¿Quieres hablar así tranquilito? Bueno, necesito decirte algo. Mira, me contaron algunos hermanos que fuiste a predicar el Evangelio a las plazas, estuviste ayudando a la gente, y que no pediste autorización pastoral por escrito, ¿no? Así. ¿Qué pensaría Cristian? Están todos locos, ¿no? Yo creo que le molestaría tal vez un poco que haya personas que pensaran así, pero yo creo que más le molestaría ¿qué cosa? Que yo haya aceptado como pastor algo así. Sí, pero vos, soy pastor, ¿cómo vas a aceptar? ¿Hay gente inmadura en todas las iglesias? Sí, hay gente inmadura que piensa cualquier cosa, pero ahora, ¿no? Esto es muy absurdo, intenté usar un ejemplo medio extraño, ¿no? Pero la idea es esto, ¿no? Decir, bueno, a Pablo le debía doler que estos hombres hablaran así de él, pero lo que más le dolía era que los corintios hayan aceptado tal cosa, hermano. Eso era lo que le molestaba. ¿Cómo van a hacer eso? ¿Cómo van a pensar eso de mí? ¿Cómo van a tomar mi actitud de aguantarme el hecho de pedir ayuda y tal vez sacrificarme como algo malo? Ahora, tengan en mente eso. Volvamos a nuestro versículo. ¿En qué fueron menos? Sino en que yo no les fui carga. O sea, ¿de en serio se consideran inferiores porque nunca les pedí un peso? O sea, si eso les molestó, perdón, porque les molestó este agravio. Está diciendo ahí el texto. Perdón por este agravio. Es ironía, ¿no? Allá arriba. Pero dejemos de lado eso. Es claro que Pablo está llamando a que reflexione, ¿no? Pero ahora pensemos, ¿no? Que en esta actitud y en lo que Pablo hizo, ¿no? Vimos ya que él recibir un salario era lo que correspondía, pero él no había usado este derecho debido a su deseo que el Evangelio se expanda. Pero más allá de este buen deseo y esta buena decisión que él pudo haber tomado en ese momento, evidentemente no es que, bueno, no voy a recibir ayuda, estoy contento de la vida. No, para lograr seguir viviendo, pues tenía que seguir llenando la panza, tenía que cubrir cosas. Para hacerlo, él tenía que sacrificarse, tenía que servir a los hermanos y también trabajar aparte, fuera del tiempo que servía. Había momentos que la obra ya había crecido y entonces ya no podía hacer ambas cosas, y entonces, como vimos también, los de Macedonia, por ejemplo, lo ayudaron cuando estaban dando necesidad. Pero evidentemente entre el tiempo que él trabajó y la ayuda que les podían dar los hermanos de Macedonia, que eran muy pobres, evidentemente no la pasó bien. No la pasó bien. Habrá tenido momentos que no había mucho para comer. Y no habrá podido comer mucho. Habrá tenido que soportar. Pero él lo hacía. Porque él no quería que el Evangelio de Cristo hallara algún tropiezo en esto, hermano. Y en esta clase de actitudes se muestra la última señal, que muestra a un siervo de Dios. ¿Qué dijimos? Humildad, dijimos perseverancia y dijimos obras inconfundibles
¿Cuál tenemos como cuarta manera? Bueno, alguien que es abnegado, que se sacrifica, que está dispuesto a sacrificar su bienestar por los demás. El siervo que es fiel se sacrifica mucho por la obra de Cristo. No busca la comodidad, sino esforzarse por los demás. Y si para ayudar a los demás tiene que sacrificar su bienestar propio, lo hace. Pero lo hace sin quejarse, sin enojarse, sino que da gracias a Dios por tener que hacerlo. Esto es una señal que es clara en un siervo genuino. Él se sacrifica, pero no porque es un masoquista. Tampoco se restringe para que las personas lo alaben. Para decir, uy, qué santo que es. No es esa la idea. Él lo hace con una sola motivación, que esa abnegación lo hace para ayudar a los hermanos. No es que se abstiene por abstenerse. Si puede comerse un asado, se lo come. ¿Me entienden? No es que no está, yo no voy a comer un asado porque tengo que mostrarme que soy re espiritual. No. Él disfruta las cosas, pero cuando a veces, por el hecho de ayudar a otros, se tiene que sacrificar, lo hace. Lo hace. Es como un padre, ¿no? Que a veces, cuando está faltando cosas en casa, tiene que trabajar hora extra, él lo hace. Porque hay que ayudar a casa. O es como una mamá, ¿no? Que a veces tiene a su hijo enfermo y pasa toda la noche sin dormir por su hijo, ¿no? Cuidándolo. Puede dormir normalmente, sí, pero si su hijo está enfermo se preocupa y se queda despierta toda la noche y no duerme por su hijo. ¿Me entienden? Esa es la actitud, se sacrifica por el bien del otro, porque los ama. Esta actitud de un siervo genuino podría ser tal vez ilustrado en el relato, ¿se acuerdan de las dos mujeres que se presentaron ante Salomón? Y Salomón dice, bueno, las dos dicen que son las mamás de este nene, ¿no? Y viste que los chicos de chiquititos no son muy bonitos, entonces, viste, son todo medio hinchaditos, entonces no se veía bien claro a quién se parecía. El punto es que Salomón dice, bueno, lo cortamos a la mitad, ¿no? Bueno, en aquella época ya, viste, el medio de los gobernantes era medio raro. Pero bueno, él dice, lo vamos a cortar por la mitad. ¿Y qué pasa? Fíjense, Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 24, dice, dijo el rey, traedme una espada, y trajeron al rey una espada. Enseguida el rey dijo, partid por medio al niño vivo y dad la mitad a una y la otra mitad a la otra. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey. Habló. ¿Por qué? Porque sus entrañas se conmovieron por su hijo y dijo, ah, Señor mío, dad a esta el niño vivo y no lo matéis. Mas la otra dijo, ni a mí ni a ti, partidlo. O sea, la que era la mamá verdadera, ¿qué dijo? Preferible dárselo a esta mujer, aunque no era mamá verdadera, pero que no lo maten, porque yo lo amo. Estaba dispuesto a sacrificar el seguir con su hijo con tal de que su hijo no muera. Estaba dispuesto a sacrificar su deseo de tener algo precioso que Dios le había dado para dárselo a otra mujer con tal de que no muera. Y Salomón se dio cuenta al toque quién era la mamá genuina. Era la señal que el rey necesitaba para descubrir quién es la verdadera y quién es la falsa, hermano. Se ve lo que hay. Se ve el sacrificio. Estas son, hermanos, las 4 señales entonces que acompañaban al apóstol. Pero que es un patrón general para cada persona que sirve a Dios. Humildad, perseverancia, obras inconfundibles y abnegación, hermano. Pero observando con más detalle, seguro que te vas a dar cuenta de algo que es más precioso, hermano. Estas señales son las que se vieron perfectamente en Cristo Jesús, el apóstol de nuestra profesión, como lo llama Hebreos capítulo 3, versículo 1. Hermanos, considerar al apóstol y sumo sacerdote de la profesión, Cristo Jesús. Su humildad, hermano, la de Cristo, su perseverancia en la aflicción, sus obras incomparables y su sacrificio máximo al venir a este mundo pecador a morir, ¿qué nos confirman?
que realmente Él era el Hijo de Dios que vino a salvarnos. Era la confirmación. Estas señales, hermano. Y por medio de su ejemplo moldea la vida de cada creyente, para que cada creyente siga sus pisadas. ¿Querés andar de acuerdo a estas señales? Tenés que ver a Cristo. Mi pregunta es, ¿ves en tu vida abnegación como había en cada siervo y como había en Cristo? ¿Te estás sacrificando por los demás? Pero también hay algo más que puedo decirle al que todavía no recibió la salvación del Señor y que estaba en este lugar, hablando acerca de Cristo. Si te arrepentís de tus pecados y crees en Él de corazón, la palabra asegura que recibirás la vida eterna y el perdón de tus pecados. ¿Vos todavía estás sin Cristo? ¿Todavía no estás en Él? Bueno, te animo entonces a que mires, por favor, su humildad en venir al mundo en un pesebre siendo el Rey del universo. Te animo a que mires su perseverancia aún en el huerto del Getsemaní, cuando sabiendo lo que le esperaba, su clamor fue: no se haga mi voluntad, sino la tuya, Padre. Mirá sus obras maravillosas, milagros y prodigios que muestran la autenticidad de su ministerio. Tanto que un fariseo tuvo que decir: nadie puede hacer lo que vos hacés si Dios no está con él. Pero también te animo a que mires su abnegación en la cruz, dando su vida como un sacrificio perfecto por el pecado de su pueblo. Te animo a que mires a Cristo, a que lo mires hoy por la fe, porque la realidad es que no se requiere un gran esfuerzo o una fe muy grande. Solo es necesario que mires a Cristo. Solo tenés que dejar de mirarte a vos mismo queriendo encontrar salvación en algo que vos puedas hacer y que pongas tu mirada en Él, que es el único que puede salvarte. El único que puede mirarte con misericordia y como un día le dijo al paralítico que fue traído por sus amigos: tus pecados te son perdonados. Vení hoy a Cristo, al Hijo de Dios. No dejes y no esperes más. Padre,